Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Espero que hayáis pasado unas muy buenas vacaciones, los que ya habéis estado y los que no, pues que os toque ahora en breve. Eh, Vamos a hablar hoy un poquito de best practices, de algunas cosas que creo que os pueden ser útiles a la hora de optimizar, de administrar y de gestionar los entornos de Data Protector que tenéis. La verdad es que no tienen, no hay una agenda, no hay un orden lógico. Han sido como flashes, como ideas que se me iban viniendo a la cabeza o que he ido encontrando en diferentes partes de la aplicación, ¿de acuerdo? Eh, Vamos a empezar por una que es, sinceramente, de todos los años que he estado en soporte, pues es un error bastante habitual y es cuando tenemos un entorno, evidentemente vuestros entornos son dinámicos, es decir, se instalan servidores nuevos, pero hay otros que se desinstalan, que se decomisan, que ya no se usan, que ya no es necesario hacer backup. Bien, todos esos servidores hay que exportarlos de Data Protector, ¿de acuerdo? Todos esos servidores con los que el Cell Manager pierde la conectividad, en determinadas ejecuciones, en determinados comandos, se comprueba la conectividad con todos los servidores que están en el fichero cell-info. Si con alguno de los servidores no nos es posible conectarnos, pues eso tiene un timeout, luego sigue al siguiente. Bueno, en general, el que en el entorno de backup haya servidores con los que el Field Manager no se puede comunicar, lo que va a ocasionar son retrasos y delays en cierto tipo de operaciones. Por lo tanto, es muy recomendable que estemos seguros que dentro de la consola solo tenemos los servidores de los cuales queremos hacer backup, ¿de acuerdo? Otro de las prácticas habituales que puedo ver y a mi entender, desde mi punto de vista, no es una muy buena práctica, es tener una plantilla del fichero NIRC con X tipo de variables que en algún momento se implementaron porque era necesario, porque teníamos un problema en la red, porque teníamos problemas en nuestros autocargadores de cintas y algunos administradores se dejan un fichero NIRC como plantilla y lo van distribuyendo automáticamente a todos los servidores que se añaden al backup, ¿de acuerdo? Para mí no es una buena práctica, depende. Hay algunos servidores que necesitarán unas variables, otros no necesitarán ninguna. Para que os hagáis una idea, me he encontrado ficheros OmniRC en entornos donde todo el backup se hacía a disco y había variables habilitadas para temas de carga y descarga de cintas del proceso UMA o gestión de librerías. Bien, no tiene ningún sentido, tener habilitadas cierto tipo de variables de red porque en las 6 versiones anteriores se utilizaban. Bien, el formato de comunicación a partir de la versión 9.09 cambió considerablemente, con lo cual esas variables no es necesario utilizarlas, ¿de acuerdo? Otro punto muy importante es cuando veamos que tenemos retrasos, que tenemos cortes de red durante nuestro backup o que se nos interrumpen los backups y vemos que hace referencias a timeouts, a problemas de TCP/IP. Siempre todo este tipo de errores quedan registrados en el debug log, bien del Cell Manager, bien del cliente, ¿de acuerdo? Además quedan registrados de una manera muy gráfica, va a decir qué función, qué comando estábamos intentando ejecutar, get addr info, get add dnsname, lo que sea. Y si eso no está respondiendo correctamente, tendremos un error tipo el que tenéis ahí, Network Performance Warning. Bien, pues eso ya nos está dando a entender que el Sales Manager tiene problemas o el Media Agent tiene problemas para comunicarse con ese cliente, ¿de acuerdo? Lo primero que habría que comprobar es la resolución de nombres y que esa resolución
se ejecuta en un tiempo correcto. Como os decía, esto probablemente ya muchos de vosotros ya lo sepáis, la comunicación cambió desde la versión 9.09. Antes se utilizaba para cada socket que se abría se utilizaba un puerto distinto. Entonces, especialmente en entornos con firewall, en entornos de MZ, teníamos que abrir un número de puertos determinados en nuestro firewall y utilizar variables OV2 por range y OV2 por range spec para especificar por dónde iba a ir el flujo de datos o el flujo de las comunicaciones entre nuestro Cell Manager y nuestros clientes. Bien, desde la versión 9.09 eso se eliminó y todo el tráfico de datos va por el puerto 5555 o 5565, el que estéis utilizando. En lugar de abrir diferentes puertos, lo que se hace es abrir diferentes sockets en el mismo puerto, ¿de acuerdo? Con lo cual, si estáis utilizando Data Protector 10 en cualquiera de sus versiones y estáis utilizando estas variables para gestionar el tráfico por el firewall, realmente nos hacen falta. Podéis simplificar tanto la gestión de Data Protector tanto como la gestión del firewall, ¿de acuerdo? No son necesarias. Solamente habría que abrir el puerto 55 entre el Cell Manager y los clientes. Hay otra serie de puertos, 4 o 5 puertos más que pueden tener que ser utilizados y en la página web tenéis toda la documentación exacta, que ahí lo podéis ver, ¿de acuerdo? Si queremos instalar, el propio Cell Manager tiene que tener algún puerto más, ¿de acuerdo? Y poco más, ¿vale? Esos son los puertos que se utilizan. Por lo tanto, variables del tipo V2 IPC, Keep Alive, Keep Alive Time, Keep Alive Internal, bueno, bajo mi punto de vista, las podéis quitar de vuestros ficheros ONIRC, no son necesarias, ¿de acuerdo? De hecho, el código de Data Protector 10 no tiene referencias a estas variables, ¿vale? En relación a esto, sí, si alguno todavía tenéis Data Protector 9 y tenéis el antiguo método de encriptación, el FC, configurado, sí es muy recomendable habilitar esa variable del OV2 DNS timeout igual a 2, ¿de acuerdo? Y para cualquier entorno, bien Data Protector 9, bien Data Protector 10, donde tengamos esa traza que os he enseñado antes dentro de los ficheros de back.log o veáis que las comunicaciones podrían ser un problema a la hora de hacer el backup, sí podemos utilizar la variable OV2 inet timeout, ¿de acuerdo? Igual a 20. ¿Que sigo teniendo el problema? Podemos probar a aumentarla progresivamente hasta 60. Si a partir de 60 el problema sigue ocurriendo, evidentemente ya sería conveniente analizar la propia red en sí, porque más de 60 segundos para hacer una comunicación por el INET ya sería totalmente excesivo, ¿de acuerdo? Bien, de comunicaciones por red pasamos a recomendaciones para gestionar store ones de deduplicación a nivel de software, ¿vale? Todos aquellos que utilizáis el paquete de deduplicación de software gratuito y porque no tenéis appliance de deduplicación, es muy conveniente que tengáis en cuenta las variables que veis ahí, ¿vale? Tanto para limitar en qué momento se os va a dar un aviso de que está el store está llegando al límite de su capacidad o hasta qué cantidad voy a poder escribir, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Es muy importante que por lo menos en este tipo de stores el 10% del almacenamiento esté libre, ¿de acuerdo? Necesita hacer sus indexados, su trabajo de limpieza en background y para eso necesita tener espacio libre, ¿de acuerdo? Entonces, creo realmente que es muy buena práctica configurar estos límites de tal manera que no se nos corrompa ningún store porque
hemos llenado en exceso los discos donde está alojado. Y muy, muy, muy importante, esto sí que por favor tenéis que tenerlo siempre en cuenta, es la parte que tenéis en rojo. El tamaño máximo soportado para un store once de duplicación por software es de 20 terabytes, ¿de acuerdo? A partir de ahí, lo que vamos a tener son problemas de rendimiento, de corrupciones, vamos a perder el store, lo vamos a tener que poner en read mode, vamos a tener que copiarlo, por lo tanto, nunca paséis el almacenamiento, el límite de almacenamiento de 20 terabytes. Más cosas a tener en cuenta. Configuración de los dispositivos. Una pregunta que hacéis habitualmente y que os preguntáis vosotros mismos es, bueno, el block size, que ¿puedo obtener más rendimiento configurando el block size, segment size, disaggregate buffer? Sí, evidentemente se puede, ¿de acuerdo? Pero esto no es ninguna varita mágica, es decir, si tenemos un dispositivo que va lento, no va a ir de lento a rápido porque configuremos estas variables. Con estas variables lo que vamos a conseguir es un extra de rendimiento. Si el dispositivo funciona bien, configurando correctamente estas variables nos irá muy bien, pero no solucionaremos un problema de rendimiento, sino que obtendremos más rendimiento. En cuanto al block size, que es quizás el más importante, por defecto siempre viene configurado a 256 kilobytes, ¿de acuerdo? Es una buena práctica y os recomiendo que lo incrementéis a 512, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí vais viendo si el rendimiento aumenta o no aumenta. En determinados sistemas operativos con determinado tipo de driver se puede aumentar incluso a 1024. A mayor block size se supone que vas a tener más rendimiento. Lo que sí es importante que tengáis en cuenta es que después de cada cambio en el block size, esa cinta, si intentas reutilizarla, te va a decir que está en un bloque distinto y que tienes que formatearla, ¿de acuerdo? Evidentemente, si son dispositivos de disco, es mucho más sencillo porque no se reutiliza, se crea una cinta por cada backup. En cuanto al segment size y al disaggregate buffer, pues un poco lo mismo. Podemos ir modificando o incrementando gradualmente esos valores, ¿de acuerdo? Y observamos si el rendimiento de nuestros backups mejora. Como os digo, la mejora no va a ser algo espectacular. Es decir, si por darlo en tiempo, si tienes un backup que te tarda 4 horas, pues configurando estos valores, pues a lo mejor consigues que te tarde 3 horas y 40 minutos, pero nunca vas a bajar a 2 horas, ¿de acuerdo? La forma práctica de hacer esto, bueno, pues ir incrementando los valores poco a poco y ver hasta qué punto puedo incrementarlos. Llegará un momento en que por mucho que incremente el rendimiento no va a aumentar o incluso al revés, podría hasta empeorar, ¿de acuerdo? Eso ya querría decir que ha alcanzado el tope y tendría que disminuir un poco los valores, ¿vale? ¿Qué más? Disaster Recovery. Bueno, como veis, como os decía, no tiene una estructura lógica la presentación, sino que ideas que se me han ido a la cabeza las he ido escribiendo. Y el Disaster Recovery, pues más allá de los posibles problemas que puedan surgir a la hora de hacer un Disaster Recovery, es lo más importante, lo que tenéis que tener en cuenta, y mi recomendación es probarlo, pero probarlo evidentemente cuando no tenéis el disaster entre manos, cuando no tenéis la presión de tener que recuperar X servidores en un periodo de tiempo muy corto. Digamos que os servirá de training, os servirá de entrenamiento, y el día que tengáis que afrontar esa situación, sabréis todos los pasos que tenéis que seguir, todo lo que tenéis que hacer
os sentiréis mucho más seguros y todo el proceso será mucho más fluido y mucho más rápido. Lamentablemente me gustaría deciros, esto no os va a pasar nunca, pero tal como están las cosas ahora mismo, sí os puedo decir, los ataques por ransomware ahora mismo han aumentado muchísimo en los últimos meses. No os podéis ni imaginar la cantidad de clientes que contactan con nosotros diciéndonos que tienen todos sus sistemas encriptados, ¿vale? Que cómo empiezan a recuperar datos y, bueno, evidentemente ahí hay un periodo de tiempo en el que contactan, les decimos lo que tienen que hacer, recuperan el Cell Manager, recuperan la IDB, a partir de ahí empiezan a recuperar todos los datos. Bien, todo ese periodo de tiempo, si ya lo tenemos probado, lo tenemos procedimentado, lo tenemos escrito y sabemos cuando ocurra qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer, el tiempo necesario para volver a recuperar todos los sistemas de mi organización va a ser muchísimo menos, ¿vale? De verdad, probar los disaster recovery y estar seguros de que todo funciona correctamente y de que sabéis, de que entendéis todo el proceso. Si no es así, abrir un caso en soporte y ellos os pueden ayudar. De Disaster Recovery, pues pasamos al Reporting Server. Reporting Server, para el que no lo sepa, un nuevo módulo que salió con Data Protector 10, nos genera reportes de todo tipo, rendimientos, backups, tiempo de uso de dispositivos, bueno, de todo. Yo he querido mostraros los 3 más importantes que creemos que todo administrador de backup debía de gestionar, ¿vale? Que son los Compliance Report, RPO y RTO. Este módulo de reportes tiene la posibilidad de decirnos en relación a cuánto hemos tardado en hacer los backups o cuánto tarda el backup de una máquina en concreto, qué tiempo de recuperación tendríamos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí estaríamos viendo si cumplimos con lo establecido en las políticas de disaster recovery de vuestra organización, ¿de acuerdo? Lo mismo para el Advanced List of Session, Most Unreliable Backup Specification. Podremos ver qué especificaciones de backup son las que están funcionando bien y cuáles no, y por qué no están funcionando, qué tipo de errores nos están dando y cómo solucionarlos, ¿de acuerdo? Y lo mismo para los reportes de configuración, estado de las sesiones, transfer rates or size por backup, por especificación de backup. Este me parece también súper útil ver qué velocidad realmente, qué rendimiento tengo por cada uno de los backups, ¿de acuerdo? Bueno, ahí tenéis un ejemplo. Este sería para el Most Unreliable Backup Specification, ¿de acuerdo? Donde te diría, a ver, perdonad que voy a poner el láser, te diría el nombre del backup, las sesiones que tienes, cuántas han fallado, ¿de acuerdo? Y el porcentaje de fallos. Bueno, evidentemente, si de 4 me han fallado 3, esa especificación de backup tengo que revisarla, tengo que revisar las comunicaciones entre ese CEL y ese cliente, bueno, en fin, todo lo relativo a ese backup, ¿de acuerdo? Este sería un transfer site por tipo de backup, ¿de acuerdo? Donde podríamos ver si tenemos algún problema a la hora del rendimiento y, bueno, en general cualquier tipo de reporte, de los nuevos reportes que incluye el Reporting Server. Vale, pasamos al Lighton Marketplace. Creo que esto es un poco uno de los grandes desconocidos, ¿vale? Lighton Marketplace es una parte de la web de Microfocus donde podréis encontrar paquetes de software, soluciones o scripts diseñados para realizar tareas muy concretas, ¿de acuerdo? Ahí tenéis el enlace a la página web, podéis entrar y ver lo que hay disponible. Por ejemplo, tenéis los scripts necesarios para que poder hacer un EADR completo del Cell Manager automatizado, de tal manera que se haga el backup de todos los file systems del Cell Manager,
con la IDB y que automáticamente cuando se terminen de hacer los datos se genere la imagen ISO con la que deberíamos de recuperar nuestro Cell Manager en un momento dado, ¿de acuerdo? Bueno, se automatiza todo, ahí tenéis los scripts, cómo instalarlos, cómo utilizarlos. Este en concreto está hecho por mi compañero de preventa en Alemania, Sebastian Kuller. Tenéis un paquete que permite hacer backup de bases de datos PostgrePro para integración con Nutanix, para borrar slots que ya han sido, para eliminar slots en estado unknown dentro de un store. Bueno, determinado tipo de script y soluciones que podéis encontrar ahí, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, documentación online, ¿de acuerdo? El foro público también os lo recomiendo, muchos de vosotros ya lo conocéis. Bueno, es un foro de usuarios y administradores de Data Protector donde podéis entrar y hacer vuestras preguntas tanto gente de Microfocus como otros clientes os podrán ayudar. Yo intento participar todo lo que me lo permite mi agenda, igual que otros preventas de otros países. Y el Idea Exchange, por último, es igual, es un foro donde si queréis añadir alguna funcionalidad al producto, hacer alguna petición para añadir alguna funcionalidad, ese es el sitio adecuado para hacerlo. Ese es el sitio que nuestros programadores y nuestro Product Management comprueba para ver qué funcionalidades se añaden al producto, ¿de acuerdo? Y, como os digo, podéis crear vuestras propias peticiones o votar por las que ya están creadas, ¿de acuerdo? Hay un buscador donde podéis buscar y es muy intuitivo y os dice si ya está creado lo que queréis o lo que queréis solicitar o no. A la hora de decidir qué nuevas funcionalidades se añaden, evidentemente se comprueba este site y se ve qué es lo que nuestros clientes nos están pidiendo, ¿de acuerdo? Y se intenta priorizar la medida de lo posible ese tipo de solicitudes. Esto es un pantallazo del foro de ayuda, como os decía. Bueno, podéis, como veis, abrir un hilo, poner el problema que tenéis y la gente os va a ir respondiendo en la medida de lo posible. Esto es un pantallazo del Data Protector Idea Exchange, ¿de acuerdo? Pues, bueno, pues soporte para Nutanix Cluster en un Windows Cell Manager. Ahora mismo, si quieres hacer backup de Nutanix, solamente es posible si el Cell Manager está instalado sobre Linux. Bueno, pues ahí esa petición tiene 2 votos. Como veis, aquí hay otras que tienen 19. Bueno, dependiendo de, se puede crear nuevas peticiones o votar por las que ya están. Bien, ¿qué más? Otro punto, Data Protector y antivirus. Bien, este es un punto también importante y que creo que algunas veces no le prestamos la necesaria atención, ¿de acuerdo? Tengáis el producto de antivirus que tengáis, evidentemente, para mejorar el rendimiento de Data Protector y de la base de datos Postgre que está corriendo en background, lo mejor es excluir determinados directorios del escaneo online que puede hacer ese producto de antivirus, ¿vale? Ahí tenéis los 2 paths que yo recomendaría excluir, tanto en formato Windows como en formato Linux. Bueno, evitaríamos posibles problemas de corrupción en la base de datos, bloqueos de algún proceso. Bien, recomendado hacer ese tipo de exclusiones, ¿vale? Eventos por email. Bien, ¿qué son los eventos? Los eventos nos permite recibir información de qué es lo que está pasando en nuestro Cell Manager. Los eventos por defecto están configurados para que vayan al level log que tenéis dentro de la consola. Muchas veces no prestamos atención a ese event log. Hay que entrar específicamente ahí para verlos y es un poco, la verdad es que la visión
la parte gráfica de esos eventos pues no es muy confortable, ¿no? Bien, lo que podemos hacer es recibir esas alertas y esos eventos, recibirlos por email, lo cual nos simplificaría muchísimo. Por ejemplo, tenemos un evento creado por defecto, todos los que veis en la parte de la izquierda, todas estas notificaciones están creadas por defecto, ¿de acuerdo? Y cuando algo de lo que aquí ocurre cumple los parámetros para generar el evento, se almacenan en el event log de Data Protector, que es esta parte de aquí. Bien, lo que podemos hacer es que todo esto nos llegue por correo electrónico, ¿vale? Podemos modificar el que está o en la parte de Send Method o crear uno nuevo y que nos lo envíe por correo electrónico. De esa manera lo tendremos tanto en el event log como en nuestro correo electrónico. Forma de hacerlo, muy fácil. Desde notificaciones, añadir notificación, le ponemos un nombre, le decimos qué tipo de eventos, Health Check Filet, por ejemplo, email SMTP. Ahora vemos cómo configurar este método, la dirección de envío y a partir de qué nivel de mensaje queremos que nos llegue. A lo mejor no queremos recibir todos los mensajes normal, minor y warning, sino que solo queremos recibir los major y los critical. Bueno, pues seleccionamos major y nos llegarán los major y los critical, ¿de acuerdo? Cuando tengamos un end of session, un evento de que una sesión ha finalizado, ¿de acuerdo? Pues recibiremos en nuestro correo electrónico un reporte con el Cell Manager, la creación, el tipo de backup, todos los datos y los errores o los mensajes que tenemos, en este caso, report mensajes other than normal. Bueno, pues en esa sesión de backup hubo un mensaje warning y me especifica el mensaje warning nada más. Esta es una manera muy útil de recibir información de cómo han ido nuestros backups y solamente recibir eventos si ha habido algún problema. Si la sesión ha sido limpia, bueno, pues no recibiremos ningún evento, ¿de acuerdo? Como os decía, vuelvo un momentito para atrás, método de comunicación o de envíos email SMTP, ¿de acuerdo? Hay otro método distinto, si desplegamos aquí hay otro método que se llama email, ese no es, tenemos que seleccionar email SMTP y para configurar esto, muy sencillito, cogemos la variable SMTP server y la apuntamos, ponemos igual al nombre FQDN de nuestro servidor de correo. No hay que hacer mucho más. Evidentemente, el servidor de correo tiene que estar habilitado para poder hacer un relay en el puerto 25 desde la dirección IP del Cell Manager y a partir de ahí el propio Data Protector generará el mensaje, se lo dará al servidor de correo electrónico y él lo enviará, ¿de acuerdo? Migraciones y actualizaciones. Bueno, aparte de la recomendación que os hago siempre, que antes de migrar o actualizar, contactéis con soporte, contactéis con preventa para que os demos información actualizada de cómo están los procesos de migración, si hay algún error o hay algún problema con alguno de ellos. Evidentemente, siempre una copia de la IDB a cinta y, si es posible, un export de la IDB utilizando el comando ONIDB útil, ¿de acuerdo? Y eso es todo por mi parte. Si alguno tenéis alguna pregunta, pues podéis utilizar el panel y os vamos contestando. Hola, Chema. Hay una pregunta de momento. Preguntan, ¿me oyes? Sí, te oigo, Mónica. Vale, es una pregunta de Eder Bernal. Pregunta si la variable OV2 y net timeout, ¿en qué entornos problemáticos de red se debe modificar? Bueno, principalmente, como comentaba, cuando tú veas que durante tu backup se cortan los backups con mensajes de timeout o algún tipo de TCP/IP error, ¿de acuerdo? Muy bien, pues hoy no tenemos más preguntas. Nada más. Nada más. Bueno, muy bien, pues nada, agradeceros a todos vuestro tiempo. Nada, perfecto, me he pasado 3 minutos.
Así que muchas gracias a todos por vuestra asistencia y os convocaremos a una futura sesión. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas tardes.